Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga en esta hora, hermanos, ¿verdad? Pues le damos gracias a nuestro Dios que nos permite estar en su casa de oración. Y en esta hora vamos a declarar la palabra de parte de nuestro Dios que el Señor días atrás nos había dado ya, pero por motivo de tantas dificultades que se vinieron presentando no se ha podido grabar. Pero hoy, ¿verdad? Estamos aquí para hablar delante de la presencia de nuestro Dios y declarar una vez más esa palabra para todo aquel que quiera oír, que quiera escuchar hoy y abrir su corazón para recibir esta palabra de parte del Señor. En esta hora, antes de iniciar, voy a hacer una lectura allí en el libro de Isaías, su capítulo 60, su versículo 2. Si ustedes quieren buscarlo ahí, síganme con sus ojos, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios: porque aquí en tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aleluya. Dice, ¿verdad? Que aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y esto es lo que el Señor ha estado anunciando. Si ustedes bien recuerdan, también días atrás el Señor ha venido anunciando sobre lo que pronto viene a esta tierra. Ahí a todos los que nos puedan escuchar, ¿verdad? Aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, hoy el Señor les está dando una oportunidad para que también ellos puedan escuchar esta palabra y puedan recibir a Cristo Jesús como su Salvador. Porque dice la palabra de nuestro Dios que en ninguno otro hay salvación más que en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único que nos ofrece salvación y vida eterna. En esta hora, hermano, pueblo de Dios, iglesia de Dios, escucha la palabra de parte del Señor que hoy te trae. Tantas dificultades se han venido presentando, pero hoy dice el Señor, es necesario que abras tu boca y declares una vez más lo que yo te he encomendado. Empezamos a entrar en oración hace 8 días ya que el Señor revelaba esta palabra y decía: dile a mi iglesia que se levante del sueño. Dile a mi iglesia que se levante de ese sueño tan profundo. Hoy en día las iglesias están durmiendo. ¿En qué están durmiendo? Que no se están preparando espiritualmente. Decía el Señor, no se están preparando espiritualmente, no están ayunando, no están orando, se han descuidado, decía el Señor. Ve y dile, me decía, que se preparen, que se levanten de ese sueño tan profundo. Porque yo ya voy por mi iglesia, decía el Señor. Yo ya voy por mi iglesia, decía el Santo de Israel. Y dile una vez más que antes de que yo vaya por mi pueblo, decía el Señor, antes de que yo vaya por mi iglesia, mis profecías se cumplirán como yo lo he anunciado. Hoy dice el Señor. Y hoy una vez más te está advirtiendo el Señor que escuches hoy su palabra. Porque Cristo viene pronto, ya no falta mucho para que esto acontezca, pero antes, como dice la palabra del Señor, que sus profecías se tendrán que cumplir. Y si ustedes hoy pueden ver, decía el Señor, diles que vean en qué tiempo están viviendo. Dile, decía el Señor, que ellos vean en qué tiempo están viviendo. Están viviendo en los últimos tiempos, decía el Señor. Mi iglesia no se da cuenta, decía el Señor, que está viviendo en los tiempos apocalípticos de mi palabra. Que están viviendo en las últimas profecías que pronto se cumplirán. Pero hoy mi iglesia, decía el Señor, está durmiendo. Hoy mi iglesia no se está preparando y yo ya voy por la novia, decía el Señor. Hoy el Señor te habla y te dice que escuches. Y decía el Señor, dile a mi pueblo, dile a mi iglesia que se ha cumplido ya, decía el Señor. Donde habla mi palabra en el libro de Apocalipsis. Y ustedes si han leído Apocalipsis, habla de los caballos que vienen representando. Y el Señor decía, dile que están viviendo en el tiempo del caballo bermejo. Esa profecía se ha cumplido ya, decía el Señor.
¿Cuántos creen que Dios está aquí hoy? El Señor está aquí. Y el Señor está aquí y está viendo cuántos están escuchando su palabra, cuántos están hoy delante de su presencia y cuántos le están abriendo hoy su corazón para estar alertos, porque Cristo viene pronto. Ya no falta mucho para que nuestro Redentor venga por su iglesia. Es por eso que el Señor hoy te está hablando una vez más. Y el Señor decía, dile que están viviendo en el tiempo de mi profecía. Decía el Señor que hoy se cumple el tiempo del caballo bermejo. ¿Y cuál es este tiempo, amado pueblo del Señor? Este tiempo es lo que hoy en día estamos viviendo. Y Dios decía, dile a mi pueblo que hay hombres sin corazones. Hay hombres que ya no tienen amor y ya no tienen corazón. Dile que están viviendo en estos tiempos, me decía el Señor. Se ha cumplido ya, decía la profecía del caballo bermejo, donde ya no habrá paz, donde muchos, decía el Señor, se matarán. Y hoy en día estamos viendo todo esto, lo que está aconteciendo. Esto escrito está y esto es señal, pueblo de Dios, de que Cristo viene pronto, de que nuestro galardón ya está cerca, de que nuestro Redentor pronto viene por nosotros. Este tiempo estamos viviendo hoy en día. Todo lo que se está viendo en cualquier parte del mundo, ¿cuántos se están matando? ¿Cuántos muertos hay por causa del hombre? Porque dice su palabra, y el Señor lo decía una vez más, que habrá hombres sin corazones, y en este tiempo estamos viviendo. Este es el tiempo que se está viviendo, pueblo de Dios. Es tiempo de que te prepares porque Cristo viene pronto. Y el Señor decía, dile a mi pueblo, dile a mi iglesia, que pronto se cumplirá la profecía del caballo amarillo. Y yo le decía, Señor, ¿esto qué será? Y el Señor me decía, dile a mi iglesia que se prepare. Dile a mi pueblo que se prepare. Dile a mis hijos que se prepare, decía el Señor, porque pronto la muerte sorprenderá a todo el mundo entero. El caballo amarillo representa la muerte y el Señor decía, esto traerá hambre, decía el Señor, traerá muerte, traerá todo lo que el Señor ha anunciado, pestes. Y esto decía el Señor, en unos días más se cumplirá. Dile a mi pueblo, decía, dile a mi iglesia que se prepare, porque pronto sus ojos mirarán lo que nunca antes han visto. Y esto es lo que el Señor ha anunciado, la enfermedad. Y el Señor decía, diles que todo empezó con un silencio. Diles que esto empezó con un silencio, decía el Señor. Pero en unos días, decía, se desatará y nadie podrá controlarlo. Hospitales, decía el Señor, se llenarán, pero ni uno podrán controlarlo, decía el Señor. Aún los médicos, decía el Señor, creerán que será tal enfermedad, pero el Señor decía, estos son mis juicios y nadie podrá hacer nada, decía el Señor, porque mi juicio está sobre la tierra. Ve y dile, me decía, dile a mis hijos que se preparen, dile a mis hijos que velen, me decía el Señor, porque en unos días más empezarán a ver lo que nunca antes han visto. Y esto está aconteciendo ya, pueblo de Dios. Si tú te das cuenta, en estos tiempos de que estamos viviendo, se está cumpliendo todas las profecías que el Señor ha dicho. Y el Señor decía, dile a mi iglesia que yo ya voy pronto por ella, pero antes de que yo vaya, mis profecías se cumplirán. Mi profecía, decía el Señor, se cumplirán. Pero esto, decía el Señor, esto se cumplirá. Aquellos 4 demonios, decía el Señor, aquellos 4 demonios encadenados, ve y dile a mi pueblo, decía, ve y dile a mi iglesia,
que se les ha dado el permiso ya para que tomen potestad sobre la tierra, para que hagan con la humanidad lo que ellos quieran. Porque de esta manera, decía el Señor, se cumplirá mi palabra y se cumplirá todas mis profecías, decía el Señor. Y esto es lo que se está viviendo. Por eso el Señor hoy te dice, prepárate, pueblo. Prepárate, iglesia. Y aún los que puedan escucharnos que no tienen a Cristo, es tiempo de que vengan a los pies del Señor. Porque lo que viene, decía el Señor, será espantoso. Lo que viene, nadie podrá escapar de los juicios de Dios. Nadie podrá escapar de los juicios del Señor, pero el Señor dice en su palabra, y el Señor ha prometido, aquel que cree en su palabra, aquel que le ha creído, el Señor lo va a guardar en aquel día. Con esto no quiero decirte, amada iglesia, que la enfermedad no te va a tocar, nos va a tocar. Pero el Señor haya prometido guardarnos. El Señor haya prometido estar con nosotros. Y el Señor haya prometido manifestarse. Esa es una seguridad que tú tienes que tener de parte del Señor. Que el Señor estará en todo momento con nosotros. Por eso el Señor una vez más está alertando al pueblo de Dios a que te prepares, a que ayunes, a que ores, para que no te tome por sorpresa todo esto. Esto es lo que ha venido anunciando el Señor. Tiempo atrás, en unos días más nuestros ojos lo van a ver. Habrá terror en toda la tierra. La gente se estremecerá. Y cuando la gente esté padeciendo todo lo que viene a la tierra, ahí dirán, Señor, ahora sí creo en tu palabra. Y el Señor decía esto. Y a mí me daba tristeza y me dolía en mi corazón porque el Señor me decía, aún dentro de mi iglesia, hay quienes no creyeron en mi palabra. Hay quienes dudaron de mi palabra, decía el Señor, de lo que se iba a cumplir las profecías. Hay quienes, dice el Señor, no creyeron de lo que va a acontecer en unos días. Ve y dile, me decía el Señor, que cuando ellos quieran creer, cuando esté pasando todo eso, será demasiado tarde ya, decía el Señor. Será tarde ya para ellos, decía el Señor, porque mi gracia, me decía el Señor, mi gracia y mi misericordia será quitada de la tierra. Este es el tiempo, dice el Señor. Y el Señor decía, este es mi tiempo, ve y dile que esta es la oportunidad que yo les estoy dando una vez más. Dile, me decía el Señor, que este es el tiempo de que se preparen. Este es el tiempo de que crean en mi palabra. Porque en aquel tiempo, me decía el Señor, cuando acontezca, y no faltan muchos días, me decía el Señor, que empezarán a ver lo que nunca antes han visto. Y el Señor decía, ahí creerán, pero será demasiado tarde. Dile, me decía el Señor, que hoy es el tiempo de que tienen que creer en mi palabra. Este es el tiempo, decía el Señor, que se tienen que preparar. Y el Señor decía, ve y dile que en unos días más se cumplirá la profecía del caballo amarillo. Y escucha, pueblo de Dios, y esto está escrito en el libro de Apocalipsis. Pronto se cumplirá. Pronto empezaremos a ver todo lo que el Señor ha anunciado. Y el Señor hablaba y me decía, dile a mi iglesia, decía el Señor, que se han descuidado. Y el Señor me decía, dile a mi iglesia, que el magno evento que viene a la tierra, se han olvidado de esa profecía. Y muchos han dicho, me decía el Señor, ¿dónde está que iba a pasar? ¿Dónde está que se iba a cumplir? Decía el Señor.
Muchos han dicho así, y aún mi pueblo, decía, aún mis cristianos que se dicen ser mis hijos han dicho, ¿dónde está? No ha pasado nada. Y el Señor me decía, ve y dile que pronto acontecerá. Y el magno evento y el megaterremoto que nadie espera, decía el Señor. Yo voy a sorprenderlo, decía el Señor, porque nadie lo está esperando. Nadie se está preparando, decía el Señor. Ve y dile, me decía, que el megaterremoto que va a sacudir a la tierra, donde yo lo haré temblar como un borracho, empezará de grado 12, decía el Señor. Empezará en el grado 12. Y estamos hablando un grado y donde dice su palabra que nadie podrá sostenerse en pie. Y el Señor me decía, ve y dile que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida en aquel día. No quedará piedra sobre piedra, me decía el Señor, que no sea removida en aquel día. Ve y dile, me decía México. México no escapará de mi juicio. Ve y dile, me decía México. México dice que no pasa nada. Ve y dile que ellos no escaparán de mi juicio. México verá, me decía el Señor, el día grande y terrible de Jehová. En aquel día, me decía el Señor, aquel que se cree más valiente, en aquel día llorará y doblará su rodilla, pero será demasiado tarde. Ve y dile, me decía, que el magno evento pronto sorprenderá a todo el mundo entero y nadie escapará de mi juicio. Nadie escapará de mi juicio, decía el Señor. Y en ese momento el Señor hacía un silencio y empezaba únicamente yo a escuchar un sollozo. Y el Señor decía, pueblo mío, decía el Señor, ¿cuántas veces yo te hablé? Y muchas veces me decía el Señor, yo quise juntar a mi pueblo debajo de mi abrigo. Pero mi pueblo, decía, mi iglesia no ha querido escuchar mi palabra. Me duele mi corazón, decía el Señor, que mi pueblo hoy ha cerrado sus oídos a escucharme. Ve y dile, me decía por última vez, que yo quiero cubrirlos debajo de mi abrigo. Dile que se preparen. Diles que me dejen entrar en su corazón y que crean a mi palabra, porque muchos creen por lo que ven. Pero ve y dile, me decía el Señor, dile a mis hijos, aquellos que se prepararon, aquellos que almacenaron, aquellos que creyeron en mi palabra que fue anunciado, almacenen y prepárense. Ve y dile, me decía el Señor, que bienaventurados serán en aquel día. Ve y dile, me decía el Señor, que bienaventurados serán, porque creyeron en mi palabra y se prepararon. Porque creyeron al escuchar mi palabra y no porque sus ojos miraran. Ve y dile que en aquel día, decía el Señor, bienaventurados serán. Diles que no teman porque yo estaré con ellos. Dile a mis hijos, me decía el Señor, que yo estoy con ellos, que no teman. Que yo voy a suplir en aquel día, decía el Señor, cuando se haya escaseado lo que ellos almacenaron. Ve y dile, me decía el Señor, a mis hijos. Me agradó, decía el Señor, que escucharan mi palabra y que guardaran sus alimentos. Ve y diles que bienaventurados serán. Dichosos serán, decía el Señor, porque en aquel día vamos a ver su gloria. En aquel día el Señor nos va a alimentar y no vamos a padecer por cuanto hemos creído a su palabra. Y el Señor hablaba y seguía hablando y me decía, dile a mi pueblo, dile a mi iglesia, me decía el Señor,
que yo ya voy pronto por la novia, yo ya voy pronto por mi pueblo amado, decía el Señor. Pero ve y dile, decía el Señor a mi iglesia, que en pocos días acontecerá todo esto. Ve y dile, me decía a mi pueblo, que el anticristo pronto se manifestará. Dile, me decía el Señor, que el anticristo pronto se manifestará. Pero cuando esto pase, me decía el Señor, mi pueblo ya no estará en la tierra. Mi iglesia ya no estará en la tierra, decía el Señor. Diles que se preparen. Diles que se preparen, que se levanten, decía el Señor, porque yo ya voy. Y el Señor hablaba y hacía un sollozo nuevamente. Y cuando hacía ese sollozo, pueblo de Dios, mi corazón se estremecía y mi corazón me dolía al escuchar ese sollozo y decía, si aún, decía el Señor, esto no ha pasado, si aún esto no ha pasado, decía el Señor, es porque yo he tenido aún misericordia. Es porque aún he tenido misericordia, decía el Señor. Mi alma te alaba, Padre. Y el Señor decía, ve y dile que si aún esto no ha pasado es porque he tenido misericordia. Y les estoy dando tiempo a que se preparen, me decía el Señor. Dile, me decía, dile que será la última palabra que escuchen, porque pronto acontecerá todo lo que yo he estado anunciando. Pronto acontecerá todo, decía el Señor. Y el Señor en ese sollozo decía, mira, me decía mi Padre, levanta tu mirada y mira a mi Padre, decía. Cuando yo levanté la mirada, únicamente podía ver una mano extendida sobre la tierra, una mano extendida con una espada. Y el Señor decía, mira, mi Padre ha puesto la espada ya sobre todo el mundo. Pronto, decía el Señor, la espada de mi Padre caerá. Y si aún no lo ha soltado, decía, es porque yo cada día estoy implorando por mi pueblo, porque yo estoy pidiendo misericordia, porque mi iglesia no está preparada, decía el Señor. Pero mira, me decía mi Padre, yo empezaba a mirar aquella espada que estaba a punto de soltarse de esa mano. Ve y dile a mi iglesia, decía, que en unos días empezarán a ver todo lo terrible que vendrá sobre la tierra. Todo lo espantoso que he estado anunciando, decía el Señor a través de mi palabra. Dile que en unos días empezarán a ver lo que sus ojos nunca antes han visto. Y el Señor decía, dile que muchos empezarán a caer muertos, decía el Señor, en sus trabajos, en la calle. Muchos empezarán a caer muertos, decía el Señor. Y no habrá, decía el Señor, quien escape de mi juicio, porque esos son mis juicios, decía el Señor. Ve y dile que se preparen, me decía el Señor. Y en ese momento el Señor hizo un silencio y únicamente me decía, mira, mira hacia la tierra. Yo estaba postrada dentro de mi cuarto, pero yo no veía el piso, yo veía una tierra donde me encontraba. El Señor tomando en mi espíritu me decía, mira. Y yo empezaba a mirar cómo de la tierra salía un humo negro. Y cuando ese humo negro salía de esa tierra, al salir a los aires se transformaba en gigantes hombres. Y yo empezaba a mirar cómo caminaban sobre todo el mundo. Y el Señor me decía, dile a mi pueblo, decía que demonios han sido soltados desde el mismo infierno. Y pronto, mira, me decía, empezarán a hacer desastres sobre la tierra.
En ese momento empezaba a mirar a aquellos gigantes, aquellos demonios que se presentaban y que el Señor los reprenda en esta hora. Yo empezaba a verlos cómo corrían sobre el mundo y la gente corría, los niños corrían. Y únicamente ellos gritaban y se reían y decían: tenemos a toda la humanidad en nuestras manos. Tenemos a toda la humanidad en nuestras manos, gritaba. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿esto qué es? Le decía: ve y dile a mi pueblo que esto significa la muerte. La muerte se está paseando ya, decía el Señor. Y yo empezaba a mirar cómo de esa boca escurría sangre. Y el Señor me decía: dile a mi pueblo que se prepare, porque eso es que verán sangre correr por todo el mundo. Dile que se preparen, decía. Dile a los jóvenes, a los niños, que busquen de mi presencia. Dile, me decía, que pidan misericordia, porque estos demonios que han sido soltados, ellos van contra los niños, decía el Señor. Van contra los niños, decía el Señor. Dile a mi pueblo que pida misericordia para sus hijos. Ve y dile, me decía, que los niños de 6 años de edad empiecen a pedir por sus almas. Empiecen a pedir misericordia para ellos, me decía el Señor. Porque de esa edad, le decía el Señor, porque a los 6 años aún no pueden entrar en el reino, le decía. Y el Señor me decía: dile que se preparen, porque ellos ya conocen lo bueno y lo malo, decía el Señor. Los niños pequeños dependerán, me decía, de la fe de los padres, pero que empiecen a pedir misericordia, porque esto viene contra los niños primero, decía, contra los jóvenes y contra los adultos. Dile que se preparen, pidan misericordia. Y en ese momento empezaba a mirar cómo aquellos gigantes agarraban a niños. Agarraban a aquellos niños y los exprimían y los azomataban sobre la tierra. Y yo empezaba a llorar ahí en el espíritu, porque al ver a aquellos niños caerse, sus cabezas quedaban partidas en 4 pedazos. Y habían niños que no se iban con el Señor. Eso era lo más triste. Yo podía ver a aquellos niños pequeños, la edad tal vez de 7 años, 8 años. Yo empezaba a verlos. Tristemente que aquellos demonios los bajaban al mismo infierno. Yo podía contemplar la angustia de aquellos niños. Y el Señor decía: dile a aquellos niños que hay niños de esa edad ya en el infierno, porque han sido rebeldes, decía, con sus padres, porque han sido rebeldes en mi casa de oración. Dile que en mi casa de oración tienen que adorarme. En mi casa de oración, decía el Señor, tienen que adorarme solo a mí. Pero mira, me decía, como muchos niños había en las iglesias. Mira cómo lo tomaban como un parque de diversión, que podían llevar juguetes dentro de mi iglesia y se ponían a jugar. Y empezaba a mirar cómo había niños que pintaban sobre un cuaderno. Y el Señor decía: dile a los padres que mi casa guardarán reverencia, porque mi casa es casa de oración, mi casa es casa de adoración. Me decía el Señor: dile a aquellos niños que pidan misericordia. Dile a aquellos niños que se preparen, me decía. Porque diles que escojan hoy si quieren irse conmigo, si quieren ir al infierno. Hoy el Señor nos está hablando, y aún a los niños. Niño, te dice hoy el Señor que te prepares. Ya no seas rebelde con papá y mamá. Cuando vengas a la casa del Señor, cántale a Dios, ora a Dios.
Es lo que el Señor quiere ver, la adoración aún de los niños. Que metamos a nuestros niños a la adoración celestial de nuestro Señor. Y después de eso yo empezaba a ver a unos jóvenes que corrían. Aquellos jóvenes corrían a una gran velocidad. Pero cuando esos gigantes, aquellos demonios gigantes se acercaban, únicamente 2 pasos daban y los atrapaban. Y yo empezaba a ver a aquellos jóvenes cómo empezaban a abrirles toda la parte de su cuerpo y los somataban. Pero la mayoría de los jóvenes, sus almas bajaban al infierno. Y yo le decía, Señor, ten misericordia, le decía. Mi misericordia está aún, me decía el Señor, para los jóvenes. Pero hay jóvenes que están dentro de mi iglesia, decía el Señor, que se están carcomiendo, me decía. Le han dado lugar al enemigo que les carcoma el corazón. Le han puesto resentimiento, odio. Y aún esos jóvenes no han querido sacarlo. Hay jóvenes que están dentro de mi iglesia, decía el Señor, y están viviendo una doble vida afuera. Mira, me decía el Señor. Y en ese momento empezaba a ver como en unas pantallas gigantes de muchos jóvenes, como había jóvenes varones que querían parecer como aquellos jóvenes del mundo. Le tomaban un cigarrillo y lo llevaban a la boca. Le tomaban una copa de cerveza. Había señoritas que también empezaban a bailar canciones del mundo y empezaban a divertirse como el mundo lo hace. Y el Señor me decía, mira, no hay diferencia de los jóvenes cristianos. Mira, me decía el Señor, no hay una diferencia quién es cristiano y quién es del mundo. Y yo le empezaba a decir, sí, Señor, tiene razón, le decía. Pero ve y dile, me decía, por última vez. Diles que por última vez les hablo a los jóvenes, me decía, que escuchen mi palabra y que haya temor en sus corazones hacia mí. Porque de mí nadie se puede esconder, me decía el Señor. Mis ojos, me decían, están sobre todo el mundo. ¿Quién podrá esconderse de mí? Me decía el Señor. Nadie puede esconderse de mí. Diles, me decía, que esta es la última oportunidad que tienen para que ellos entren en el arca de mi salvación, me decía el Señor. Dile a todo mi pueblo, decía toda mi iglesia, aquellos que yo les entregué un ministerio, me decía el Señor. Diles que no porque tengan ese ministerio grande podrán ser salvos si no hablan mi palabra, me decía. Y si no viven mi palabra, porque hay mucho, decía el Señor. Hay mucho de lo que yo les he entregado en sus manos que están viviendo también una doble vida. Hay mucho, decía el Señor, que hablan mentira en sus labios. Ve y dile, me decía el Señor, que ningún mentiroso entrará en mi reino. Ve y dile, me decía el Señor, que no porque tengan ese ministerio que yo les he entregado podrán ser salvos. Podrán ser salvos, decía el Señor, todo aquel que viva mi palabra. Todo aquel que cumpla lo que escrito está, aquel que vive en santidad, ese será salvo, me decía el Señor. Dile, me decía mi iglesia, mi pueblo, ve y dile que vivan en santidad. Porque la santidad hoy, me decía el Señor, se han olvidado. Recuérdales, me decía, que yo les pedí santidad, pero hoy se han olvidado de mi santidad. Ve y dile, me decía, que sin santidad nadie verá al Señor. Y en ese momento el Señor me mostraba las iglesias. Yo empezaba a ver aquellas iglesias donde entraban como querían. Entraban de una vestimenta como lo hace el mundo y pisaban el altar santo.
Y me mostraba otras iglesias donde el Señor me decía, mira mi iglesia. Yo empezaba a ver aquellas iglesias donde guardaban la santidad, donde guardaban aún santidad. Y el Señor me decía, esa es mi iglesia, me decía, esa iglesia es mía. Aquella iglesia no es mía, me decía el Señor. Ve y dile, me decía, que cuando yo haga sacudir la tierra, limpiaré mis iglesias, decía el Señor, limpiaré mis altares. Y yo empezaba a mirar cómo aquella tierra empezaba a sacudirlo. Pero cuando se sacudía aquellas iglesias, se caían. Y yo le decía, Señor, pero esa es tu iglesia. Y el Señor me decía, esa no es mi iglesia. Porque esa iglesia permitió pecado. Esa iglesia profanó delante de mí. Esa iglesia apapachó todo pecado. Esa no es mi iglesia, me decía el Señor. Y yo empezaba a mirar las otras iglesias. Aquellas iglesias estaban cubiertas de un vallado de ángeles que los sostenían. Y el Señor me decía, esa es mi iglesia. Esa es mi iglesia, me decía, porque no profanó pecado, no apapachó pecado y en todo tiempo exhortó a vivir en santidad. Esa es mi iglesia, decía el Señor. Y yo por ella voy, me decía, yo voy por mi iglesia que esté viviendo en santidad. Y en ese momento el Señor decía, ve y dile a mis hijos que no teman. Aquellos que creyeron en aquel día, me decía, cuando yo haga sacudir la tierra, yo guardaré sus casas, decía el Señor. Yo guardaré sus casas porque mandaré ángeles que los sostendrán. Y cuando yo empezaba a ver aquellos ángeles que sostenían las casas como las iglesias, déjame decirte, amada iglesia, que esa iglesia, aquellas casas no se movían. Yo podía verlas que se permanecían de pie. Aquellos ángeles los sostenían y aquellos ángeles estaban con sus manos sosteniendo las casas, las iglesias. Y ni los ángeles se movían. Y el Señor decía, ve y dile que aquellos que creyeron yo los guardaré en aquel día. Esa es la seguridad que hoy tenemos, pueblo de Dios. Esa es la seguridad que puedes tener hoy de parte del Señor, que en aquel día guardará nuestras cosas. ¿Por qué decía el Señor? Porque creyeron en mi palabra. Porque creyeron aunque no vieron con sus ojos, pero creyeron en mí, decía el Señor, y creyeron en mi palabra. Ay de aquello, decía el Señor, que escuchando mi palabra no creyeron. Ay de aquello, decía el Señor, porque en aquel día yo ya no tendré misericordia. Y cuando dijo en aquel día yo no tendré misericordia, yo empezaba a mirar como casas donde aquellos que un día estuvieron sentados y escuchando palabra de parte del Señor, pero que no vivieron bajo la voluntad del Señor, yo empezaba a ver cómo esas casas eran destruidas. Pero lo más triste era que ahí quedaban sepultados con toda su familia. Por eso hoy el Señor te dice, prepárate, iglesia. Y lo que el Señor te ha prometido, eso se cumplirá. Por cuanto hemos creído a su palabra. No te preocupes, pueblo de Dios. No temas, dice el Señor, porque en todo momento Él estará con nosotros. Y después de eso, esta semana que pasó, el Señor empezaba a mostrarnos en oración. Y el Señor me decía, mira, me decía, ¿cómo llegarán en la iglesia? Y yo empezaba a mirar cómo habían personas que no conocían de Dios, que caían enfermos con esta enfermedad que viene. Yo no te estoy poniendo una enfermedad porque el Señor a mí no me ha dado nombre. Esto empezará, dice el Señor, porque ha empezado silenciosamente. Muchos le han llamado COVID.
Nuevamente muchos le han puesto otro nombre que dengue, pero el Señor a mí no me ha dado nombre de esta enfermedad. Únicamente el Señor mostraba cómo destruirá lo que es todos los órganos, lo que es el hígado, intestino, los riñones, los pulmones. Pero son demonios que empezarán a destruir toda la humanidad a través de esta enfermedad. Pero el Señor mostraba a aquellos que quedaban aún vivos, pero quedaban en estado vegetal. El Señor me mostraba en esta iglesia, empezaban a entrar. Aquella gente lo traían sosteniendo y lo empezaban aquí a acomodar acostado. Y aquella gente decía, hemos escuchado que aquí hablan de un Dios que hace milagros. Y de ese Dios queremos, decían aquella gente. Venían llorando y decían, de ese Dios queremos oír. De ese Dios queremos ver milagros. Y en ese momento el Señor me decía, mira, yo empezaba a mirar a todos los hermanos de pie, pero alrededor de toda esa gente que estaba, déjame decirte que no era dos ni eran tres, eran cantidad de gente que venía. Y en ese momento el Señor decía, mira lo que yo haré. Por eso es necesario que mi iglesia esté preparada en ayuno y en oración. Por eso es necesario que mi iglesia se prepare, decía el Señor, porque yo mandaré para que crean por mi milagro. Aquellos que no creyeron por mi palabra, creerán por los milagros que yo haré, decía el Señor. Y en ese momento cuando se empezaba a orar, yo empezaba a mirar cómo se iban levantando. Y aquella gente sorprendida empezaban a llorar y decían, verdaderamente existe ese Dios que ustedes dicen. Ahora creemos, decía, que ese Dios es real. Y toda esa multitud de gente se convertía a Cristo. Pero esto pasará, dice el Señor, en los últimos días que estaremos sobre esta tierra. Déjame decirte, amada iglesia, que el Señor dice que su pueblo unos días más estará sobre esta tierra, porque Él pronto vendrá por nosotros. Ya no nos queda mucho tiempo sobre esta tierra. Por eso el Señor te dice, prepárate en lo espiritual y deja lo material. Haz tesoro mejor allá en los cielos y no aquí en la tierra. Diles, me decía el Señor, que unos días más estarán sobre la tierra y mi iglesia se vendrá a las bodas del Cordero. Ya no nos falta mucho, pueblo de Dios. Todo se está cumpliendo. Pronto volaremos en las nubes con nuestro Señor Jesús. Pronto volaremos. Es tiempo de que te prepares. Es tiempo de que pelees por tu salvación. Joven, señorita, pelea por tu salvación. Niño, aún los niños tienen que pelear por su salvación. Se han olvidado de santidad, decía el Señor. Es tiempo de que nuevamente tomemos la palabra de nuestro Dios. Y hoy el Señor hablaba y me decía, diles, me decía el Señor, que después de esta palabra, decía el Señor, después de que esta palabra se hable, unos días más, decía el Señor, que yo había dicho, ahora se ha convertido, me decía el Señor, en pocos días. Ve y dile, me decía, que en pocos días se cumplirá toda mi profecía. Ve y dile, me decía, a mi pueblo, a todo el mundo, porque esto dice el Señor que será sobre todo el mundo, porque nadie va a escapar de su juicio. Y el Señor me decía, dile que en pocos días se cumplirá lo que yo he estado hablando a través de ti. Porque muchos no creyeron en esta palabra, pero en pocos días empezarán a ver, me decía el Señor, el gran día que yo había anunciado. Empezarán a ver lo terrible, lo espantoso que vendrá sobre esta tierra. Y ay de aquello, decía el Señor, porque yo solamente guardaré bajo el abrigo a mis hijos, aquellos que creyeron. Y ve y dile que bienaventurados serán en aquel día, porque estarán bajo mi cobertura. Dile, me decía el Señor, que en pocos días empezarán a ver
todo lo que yo he venido anunciando. En pocos días empezará hambre, peste, el encierro mundial que el Señor ha dicho. Y lo más sorprendente, que va a sorprender a todo el mundo con el magno evento que el Señor ha venido anunciando tiempo atrás, el mega terremoto. Y es por eso que hoy el Señor te ha alertado y te dice: prepárate, pueblo, prepárate, iglesia, porque Cristo viene pronto y que no hay nadie en quien podamos ser salvos más que solo en Cristo Jesús. El anticristo pronto se manifestará. Pero cuando esto pase, como ya yo te lo había dicho, la iglesia ya no va a estar aquí en la tierra. La iglesia ya estará en la boda del Cordero. Estamos a escasos segundos, dice el Señor, de que veamos el rapto. Y el Señor decía: esta generación verá la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Esta generación será, decía el Señor, quien verá el rapto de mi iglesia. Y esta generación somos nosotros. Y pronto el Señor viene ya, pueblo de Dios. Prepárate, porque Cristo viene pronto. Ya no hay tiempo que perder. Prepárate en lo espiritual y ya olvídate de lo material. Porque todo lo que está aquí en la tierra, aquí será destruido. Aquí se quedará. Pero bienaventurados aquellos que atesoraron en los cielos, porque verán el reino de Dios y estarán al lado, estarán a la diestra del Padre. Por eso el Señor te dice: prepárate, iglesia. Prepárate, pueblo. Cristo viene pronto. Todo esto, lo que está aconteciendo, es porque el Señor lo está permitiendo por otros medios que están interviniendo para que todo esto se dé, pero porque así el Señor lo permitió, para que su palabra sea cumplida. Hoy el Señor te dice: esfuérzate, pueblo de Dios. Esfuérzate a buscar tu salvación. Y el Señor hablaba y decía: hay muchos que yo les he dado palabra, pero ¿sabes qué? Lo más triste, me decía, que han vendido mi palabra. Porque a través de sus canales, decía el Señor, donde hablan mi palabra, están ganando dinero. Y eso a mí no me agrada, decía el Señor. Y el Señor me decía: diles que todo el mundo hoy, decía el Señor, hoy era el día que se iba a grabar. Y el Señor decía: hoy todo el mundo verá el mensaje. Y verán los otros mensajes que has hablado, me decía el Señor. Porque yo voy a permitir que llegue todo ese mensaje para que vean que lo que yo hablé a través de ti se cumplirá. Y en pocos días, me decía el Señor, y en pocos días empezarán a ver lo que yo hablé. Porque muchos te tomaron en poco, pero pronto sus ojos empezarán a verlo y en pocos días se cumplirá, me decía el Señor. Y verán que yo, Jehová, decía que el Santo de Israel es el que te habló a ti, me decía el Señor. Dile, me decía, que se prepare, porque lo espantoso y el gran día y terrible de Jehová ya está, me decía. Y en pocos días empezarán a verlo y a vivirlo. Y todo el mundo se va a estremecer, decía el Señor. Y todo el mundo llorará. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, me decía el Señor. Porque no habrá ningún valiente en aquel día. Si tú recuerdas, pueblo de Dios, no sé qué tiempo tiene que se transmitió, donde el Señor decía: unjan a los niños, unjan sus casas. Hoy te lo vuelvo a repetir. De parte del Señor, compra tu aceite de oliva o de olivo, como tú lo conozcas. Compra tu aceite, decía el Señor, y con tu mano derecha levantaslo hacia el cielo y ora por ese aceite y empieza a ungir tu casa, tus puertas, tu pared, tu ventana, y unge a tu familia.
Porque el Señor decía, esa será la señal en aquel día que la muerte pasará de su casa. Porque así como yo estuve con mi pueblo de Israel cuando estuve en Egipto, así estaré con ustedes en aquel día. Pero ve y dile, me decía que esa será la señal. Es tiempo de que tú empieces a ungir tu casa y tu familia, porque en pocos días empezará todo esto. Y el Señor ha prometido guardarnos, pero también tenemos que obedecer lo que Él nos manda. Unge a tu familia, unge tu casa. Y no temas porque el Señor está con nosotros. No temas, iglesia, porque Dios está con nosotros. Y aquí hoy el mismo Señor se presentó. Porque había una gran batalla contra principados y potestades. Y bajó aún el arcángel Miguel. Yo estaba ahí orando cuando ya empezaba a ver esa guerra espiritual. Pero el Señor decía, hoy se hablará mi palabra y hoy se cumplirá. ¿Y sabes por qué tantas luchas para que esta palabra no saliera? Porque el Señor hablaba. Me hablaba mi vida a través de otra hermana y decía, sierva, porque de esa manera me llamó. Dice el Señor que en unos días usted verá la gloria de Dios. Usted verá su bendición. ¿De dónde? Yo no lo sé, decía ella. Pero algo sí le digo, hermana, me decía que el Señor bendecirá a su familia. Ese fue el día sábado. Y cuando yo llego aquí, el hermano nuevamente habla y me dice, hermana, después de esa palabra el Señor va a bendecir grandemente a su familia. Usted va a ver la mano de Dios, usted va a ver la gloria de Dios. Y con una seguridad te lo digo, amada iglesia, que esto es real. Que lo que el Señor ha prometido, porque esto tiempo atrás, cuando nosotros llegamos por primera vez a este lugar, el Señor dijo que nos iba a bendecir. Y antes de que el Señor nos levantara en el ministerio, yo le decía, Señor, ¿hasta cuándo yo voy a ver cumplir tu promesa? Pero todo es al tiempo de Dios. No es a nuestro tiempo. Es al tiempo del Señor cuando se cumple. Y yo te digo con seguridad, amada iglesia, que esto es real y los ángeles del Señor son reales. Yo tuve la experiencia el día de ayer y yo te comparto esto para que tu fe sea firme delante del Señor. El día de ayer yo tuve esa experiencia. Yo bajé a comprar unos pescados, pero era poco el dinero con el que yo iba a comprar. Y yo puse sobre la báscula aquellos pescados, aquellos camarones y aquella jaiba. Cuando de pronto se estaciona un carro, detrás de donde yo estaba se estaciona aquel carro blanco, era una camioneta blanca. Se estaciona y se para y de aquella camioneta baja una mujer. Aquella mujer iba vestida con una blusa blanca, manga larga, con el cuello hasta acá. Y llevaba una falda larga que no se veía a sus pies y era color lila. Cuando se pone a un lado, empieza y toma el traste y empieza a sacar pescado y lo pone sobre aquella báscula. Y yo únicamente le dije, disculpe, esto se va a revolver porque esto es mío y esto es de usted. Y ella me dice, eso es tuyo también, me decía. Porque no es para mí, es para ti, me decía. Y le dice a la muchacha que estaba ahí, ponle más camarones, a ver, ponle más, llena esa bolsa, decía. Y yo me quedé sorprendida y únicamente le dije, disculpe, ¿quién es usted? ¿Cómo se llama usted? Le decía. Y ella únicamente me respondió de esta manera. Yo no soy de aquí, es lo que te puedo decir. Yo no soy de aquí, me dijo. Únicamente te digo que he visto cómo tú has hablado, dice la palabra del Señor. Y déjame decirte que me ha agradado y aún tu Padre Celestial le ha agradado. Y únicamente me quedé asombrada y con un temor,
Porque yo decía, ¿quién es? Yo no la conozco. Tomé mis cosas, me lo entregaron y dijo, ¿cuánto es? La muchacha le responde cuánto era. Sube en su camioneta y arranca y la muchacha le dice, y el cambio, dáselo a ella. Arrancó y se fue. Yo tomé a mi niña y me fui a mi casa. Fui a lavar mis manos a la batea y yo le decía, Señor, gracias, porque yo puedo ver que a uno que tú me has dicho que me vas a bendecir en abundancia, yo lo estoy viendo, pero dime, Señor, le decía, yo platicando así, viendo al cielo, le decía, dime, Señor, ¿quién era ella? Le decía, porque no me dio nombre y me dijo que no es de aquí, dime de dónde es. Y el Señor me decía, lo que yo te he prometido es lo que estás viendo. Y hoy me decía el Señor, has visto mis provisiones que yo te he prometido, y ese es mi ángel, me decía. Ese es mi ángel que tomó cuerpo de una mujer para que te bendijera a ti. Porque lo que yo te prometí, yo lo voy a cumplir, me decía. Fue un ángel que yo mandé, me decía el Señor, tomando el cuerpo de una mujer. Porque si yo, dice el Señor, hubiera mandado un ángel tomando la figura de un varón, tú no ibas a recibir nada de esa bendición. ¿Y sabes por qué? Porque todo el mundo ha puesto sus ojos. Aquellos que te han criticado han puesto sus ojos y buscan un error para criticarte, buscan un error únicamente para señalarte. Por eso yo permití que tomara la figura de una mujer. Y ella no es de allá, porque ese es mi ángel y mis ángeles están conmigo, decía el Señor. Y por eso te digo que así como se manifestó en aquellos días, así se va a manifestar. Vamos a ver a los ángeles del Señor que nos van a estar alimentando. De esa manera nos van a alimentar desde los cielos. Yo pude ver la gloria de Dios, la mano de Dios y ese amor tan maravilloso que el Señor pudo mostrarme el día de ayer. Y yo te lo comparto, pueblo de Dios, para que tú te afirmes tu fe en el Señor y le creas más a Dios, porque para Dios nada es imposible. Esto es de parte del Señor. Lo que yo te he dicho hoy es palabra de nuestro Dios, no es mi palabra. No lo digo yo, te lo dice el Señor. El Señor que es fiel y verdadero, Él te ha hablado una vez más para que tú te prepares, pueblo de Dios, para volar a las bodas del Cordero. Ya no hay tiempo. Busquemos a Dios y nos preparemos. Cristo viene pronto. Ponte de pie en esta hora. Vamos a darle gracias a Dios. Y créele al Señor en esta hora, porque Él está aquí. Para Dios no hay nada imposible. No hay enfermedad para el Señor que no pueda curarte. Porque su palabra dice que Él llevó todas nuestras enfermedades. Él llevó todas las necesidades, toda la dolencia. Pero hoy declárate libre. Hay quienes hoy vinieron con un corazón triste, pidiendo una palabra tal vez de parte del Señor, sintiéndose angustiado, afligido. Yo te puedo decir que tú vas a ver la gloria de Dios. Pero solo créele al Señor. Créele a Dios con todo tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo te pido, Señor, en esta hora que tú bendigas a tu pueblo, Señor, tú bendigas a tu iglesia en esta hora. Hoy, Señor, tu palabra se ha hablado una vez más. Hoy tu palabra se ha cumplido, Señor. Y yo te doy muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque una vez más, Dios mío, te ha placido, Señor, hablar a través de mí. Yo te doy gracias, Padre. Yo te doy muchas gracias, Señor, porque has usado mi vida para tu servicio. Pero yo te pido por tu pueblo en esta hora. Yo te pido por tu iglesia, que cada día podamos estar más cerca de tu presencia. Que cada día nuestra fe aumente más. Que podamos ver cada día tu gloria manifestándose en nosotros. Si hay necesidad de salud, Padre, sana tú, Señor, ahí.
Sana corazones, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Yo te pido en esta hora, Padre, aquellos que están viendo esta transmisión, que vieron tu palabra y escucharon. Yo te pido en esta hora que tú rescates aquellas almas, aquellos alcohólicos, aquellos drogadictos. Que tú salve, Dios mío, aquellos que están perdidos. Que pueda llegar esta palabra y puedan escuchar que tú eres un Dios vivo, un Dios real, que tú rescatas al más vil pecador. Aún aquel que ha matado, Padre, tú puedes perdonarlo, porque grande es tu misericordia, pero únicamente quieres que vengan delante de tu presencia, humillados y reconociendo que solo tú eres Dios. Alcanza, Padre Santo, aquellas almas. Alcanza, Señor, aquellos que han caído de tu gracia, que nuevamente se levanten, Padre. Que en este tiempo, Padre, que tú estás dando, que puedan ser levantados, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos, Dios mío, muchas almas para tu reino, Señor. Declaramos muchas almas, Padre, para tu gloria. Declaramos muchas almas, Señor, que vienen delante de tu presencia. Mi alma te alaba, Padre, en esta hora. Ahí está tu Espíritu Santo, Señor, hablando. Ahí está tu Espíritu Santo tocando, Señor. Gracias te doy, Padre, porque tú eres tan precioso. Tú eres tan amoroso, Señor. Gracias, Padre, en esta hora, porque hay muchos que están siendo tocados en esta hora. Hay muchos en esta hora que escucharon tu palabra y creyeron en esta palabra de que tú ya vienes. Y creyeron, Padre Santo, que antes de tu venida se cumplirá todo lo que esté escrito. Rescata más almas, Señor, ahí, Espíritu Santo. Espíritu Santo, más, empieza a trabajar más. Pueblo de Dios, mira el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se está paseando sobre las calles del Parque Central, porque ahí el Espíritu Santo me está revelando que ahí hay dos jóvenes que estaban viendo esta transmisión. El Espíritu Santo me está revelando. Y ahí están viendo y están llorando. Ahí se están quebrantando porque el Espíritu Santo está trabajando. Riba canta, rima samalaya. Rebequente, reme samalaya. Ahí está el fuego de Dios. Ahí está el fuego de Dios. Donde se está manifestando de muchas maneras. Aún esta palabra, dice el Señor, está llegando lejos. Y están reconociendo a ese Dios verdadero que es nuestro Señor Jesús. Mi alma te alaba, Padre, en esta hora. Ricanta, rimas, amalayo, ricanta, samalama, llama, rebequente, rebeso, mahandalaya. El Espíritu Santo dice que su presencia se está paseando. Pero así como el Espíritu Santo te está moviendo, así hay una lucha en los cielos en esta hora. Porque hay almas que se están convirtiendo al Señor. Ahí el Señor está usando otros medios para que ellos puedan recibir a Cristo. Esos son los hombres, los guerreros que está llamando el Señor para rescatar también a aquellas almas. Gracias te damos, Padre, en esta hora por tu presencia, Señor, que está siendo manifestada. Gracias te damos, Señor, porque tu amor es grande, tu amor es poderoso, mi Dios amado. Solo tú eres santo, Padre, solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Ayuda cada día a tu pueblo, ayuda cada día a tu iglesia, Señor. Ayúdame cada día, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre, tu gloria sobre este lugar. Y declaramos bendición derramada sobre tu pueblo, sobre tus hijos. Muchas gracias te damos, Padre.
Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en esta hora, pueblo de Dios. Nuestro hermano con nosotros y sigamos adelante. Gloria al Señor. Dios los bendiga a todos los hermanos, a las personas que a través de esta transmisión pudieron escuchar este mensaje. No ha sido fácil. Ha habido una gran batalla, una gran oposición para que este mensaje no saliera al aire. Agradecemos al Señor primeramente. Agradecemos al hermano Nicolás, agradecemos al hermano Iber, que en esta tarde nos apoyaron. Agradecemos a todos, ¿verdad?, los que han estado trabajando grandemente para que al final se pudiera transmitir esta palabra. Hoy escuchó la iglesia, o puede escuchar la iglesia en todo el mundo. Pueden escuchar las personas en diferentes lugares. Lo que viene a la tierra, dice el Señor, en pocos días, en unos días más, empezará la mortandad, empezará la peste, empezará la destrucción. Lo que decía el Señor, dice, esos demonios destruirán hígado, riñones, pulmón, cerebro, decía el Señor. Todo esto será algo espantoso, algo tremendo que viene a la tierra. Y decía el Señor, todo esto, todas estas profecías que se han hablado de los 3 días de oscuridad también llegará a la tierra, decía el Señor. El magno evento del cual muchos, dice, y aún mi iglesia pensó que esto ya no se cumplió. Dice el Señor, esto está por cumplirse. Y decía el Señor, este magno evento, nomás escuche usted lo terrible que será. Dice la palabra que no ha habido uno ni habrá otro igual. Dice el Señor, empezará en 12 grados el magno evento, el mega terremoto. Dice el Señor, empezará en 12 grados. Nos imaginemos todo esto, hermanos. Entonces, Dios está hablando allá a tu vida, a tu corazón, iglesia, pueblo de Dios. Dios te está pidiendo santidad. Dios te está pidiendo un compromiso, una entrega total. Los que están viendo o podrán ver esta transmisión que ya se hizo y no tienen a Cristo en su corazón, déjeme decirle que la palabra del Señor dice en San Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no me tiene a mí, si no tiene al Hijo, si no tiene a Jesucristo, si no ha hecho esa oración de fe, rindiendo toda su vida a Cristo Jesús. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Solamente en Cristo hay salvación. Nadie más te puede salvar. Solamente Jesucristo. Y Él dice, nadie llega al Padre. Nadie tiene comunión con el Padre si no tiene al reconciliador, que es Jesucristo. Entonces, hoy es el tiempo que Dios te está llamando. Hoy el Señor te está dando una oportunidad más. Tú que me estás escuchando, tú que no has recibido a Cristo, Dios te está dando una oportunidad más para que venga a Cristo. Antes que vengan estos días terribles que azotarán la raza humana sobre la tierra. Será terrible, espantoso, será lamento, habrá hambre, dijo el Señor, y hizo un llamado a su pueblo. Bienaventurados los que escucharon y almacenaron, porque en pocos días empezará, dice el Señor. Es palabra de Dios. Y hoy agradecemos al Señor, a la hermana Damaris, que hoy también ha traído esta palabra de parte del Señor. Ha habido luchas, ha habido batallas, no ha sido fácil, pero gracias a Dios podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Yo no sé si sea la última palabra antes de que esto empiece o el Señor dará un aviso más, no sé, pero sabe una cosa, hermano, hermana, iglesia, pueblo, amigo que me escucha, lo más hermoso, lo más grande aquí es estar en las manos de Dios, estar cerca de Dios, estar con Cristo Jesús. Dijo Pablo el apóstol, porque para mí el vivir es Cristo y el morir
es ganancia, pues pasamos de muerte a vida, dice el Señor. Entonces, ven a Cristo, solo Él podrá salvarte. Esto empezará en pocos días ya, dice el Señor, y es palabra del Señor que se va a cumplir en pocos días. Que Dios te bendiga. Dios bendiga a los hermanos que estuvieron allí transmitiendo, a nuestro hermano Nicolás, a nuestro hermano Iber también que está entre nosotros. Dios los bendiga. Pues vamos a cortar esta transmisión. Bendiciones para todos en esta noche.